Bueno, empezamos nuestra sexta clase del curso La Biblia, la Nación Elegida, y hoy vamos a hablar de David y Goliat, de Primera de Samuel, capítulo 17. Les doy las gracias a cada uno de ustedes por reunirse esta noche y pedimos la bendición de Dios sobre nuestros estudios y sobre nuestras respuestas para que aprendamos de su palabra. Empecemos con una oración. Y oramos, hermanos y hermanas, oramos juntos. Amado Padre, yo sé que muchas veces tengo temor y no confío en ti para que me ayudes. Perdóname, Dios, por causa de la muerte de Jesús en la cruz, perdóname. Dame más confianza en ti y más valor para hacer lo que tú me pides. Yo quiero ser un hijo tuyo fiel y valiente, amado Padre. Ayúdame. Amén. Amén, amén, amén. 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 Vamos a empezar con nuestra actividad del día y va a ser un poquito más dinámica. Es una pregunta diferente, pero yo les había pedido que buscaran en internet, en su tiempo libre, que buscaran en internet en su tiempo libre el hombre más alto de la historia, ¿verdad? El hombre más alto de la historia. ¿Quién quisiera compartir lo que encontraron en su búsqueda de internet, el hombre más alto de la historia? Héctor, adelante, ¿qué encontraste? Esa pregunta traía truco, ¿no? Eh, eh, Porque, pues sí, yo puse el hombre más alto de la historia y me salió ahí no sé quién fue. Pero el hombre, el hombre bíblico más alto de la historia era el rey Og de Basán, Ok. no Goliat. ¿Y qué más nos puedes decir de él? No, o sea, no encontré mucho, nada más que él era el hombre más alto de la que cuenta la Biblia, ¿no? Porque decía que Goliat medía como 3 metros, entonces este hombre debe haber sido un gigante, ¿no? Claro. Gracias, Héctor. ¿Alguien más? ¿Qué encontraron cuando googlearon el hombre o buscaron por internet el hombre más alto de la historia? Noralba, adelante. Buenas noches, Noralba. Gracias por conectarte. Muy buenas noches, feliz de volver a estar acá en clase. Amén. Bueno, yo encontré Goliat de Gap, 6 codos y un palmo de altura, o sea que estamos hablando de 3 metros de altura, ¿cierto? Ujú. Traía en su cabeza un casco de bronce y vestía una cota de malla que pesaba 5.000 ciclos de bronce, o sea, 55 kilos de peso. Era un hombre corpulento, imponente. Sobre sus piernas traía grava de bronce y una jabalina al hombro. El asta de su alza era como un rodillo de tela y la punta de la lanza pesaba 600 ciclos, o sea, 6 kilos. O sea que eso era para un hombre realmente muy fuerte. Excelente, Noralba. Muchísimas gracias. No, es que, ¿verdad? Me equivoqué porque les puse la pregunta a un grupo que es muy inteligente y la idea era que, pues yo pensé que iban a buscar a alguien que no era bíblico, ¿verdad? Pero vamos a ver si se aparece todavía la persona en que me gustaría hablar. Tiene la mano levantada, el nombre, Alfonso, no, Alfonso, adelante, Alfonso. gracias. Gracias, Sí, Alfonso. sí, pastor, tenemos a los hombres más altos de la historia. Tenemos, bueno, dentro de los equipos de básquetbol tenemos a Vladimir Kachenko con 2.2 metros de altura, Alexander Belovstony, 2.14. Dentro de los más altos está el turco Sultan Kosen, 2.51 metros de altura. El récord Guinness lo tiene el estadounidense Robert Percy Watlon con 2.72 metros de altura. Y el récord Guinness en mujeres está registrada, la más alta es Rumeisa Helgin de 24 años con 2.15 metros de altura de Karabuk. Es lo que encontré. Pastor. Excelente. Gracias, Alfonso. Gracias. María, tienes tu mano levantada, adelante.
Buenas noches, Dios le Buenas bendiga. noches. Sí, bueno, lo que yo había conseguido es lo mismo que está diciendo el hermano, el sultán José, ¿verdad? Con 2,51 metros. Y en el 2019 el sultán se convirtió en el primer hombre más alto. Excelente. Ujú. Muchísimas gracias, Mayreli. Bueno, en la historia de hoy vamos a hablar de una persona que es muy, muy alta, ¿verdad? Y yo quiero compartir con ustedes un poquito de la historia de algunos gigantes de nuestra historia, ¿cierto? Una persona que no es bíblica, pero que se conoce como la persona más alta del mundo, que es como Alfonso nos había dicho, Robert Wadlow, creo que se pronuncia así. Y medía 2,72 metros de alto. Aquí a la izquierda tienen una foto donde pueden ver qué tan alto era comparado con una persona regular. Y como podemos ver, esta es una persona bastante alta. Hasta parece mentiras, no parece real, ¿cierto? Pero estamos hablando de gigantes. Y la razón por la que empecé con esta pregunta, ¿verdad? Es para que tengamos presente que si en la vida de hoy vemos a gente que es tan grande, que es gigante, ¿cierto? Que consideramos gente gigante, es muy posible también, y es la realidad, que en la Biblia también hayan gigantes. Y hoy vamos a hablar de uno de esos gigantes. Vamos a hablar de Goliat, ¿verdad? Y como muy bien eh, algunos de ustedes nos habían hecho referencia, Goliat medía 6 codos y un palmo, ¿verdad? Nos dice la Biblia. Pero ¿qué significa que alguien medía 6 codos y un palmo? ¿Cómo era que clasificaban esas métricas? Un codo, ¿verdad? Se medía aproximadamente entre un codo israelita, ¿verdad? Una persona israelita era aproximadamente 45 centímetros, desde el punto de tu dedo hasta el codo y aproximadamente del hombre de Israel, ¿verdad? Era 45 centímetros. Y un palmo es una medida que equivale entre 22 o 23 centímetros. Entonces podemos hacer la matemática de 6 por 46, que equivalen a 270, más los 22, que eran los 23 centímetros, y nos llevan a 2,99 centímetros o 2,9 metros. Y es para hacer una referencia a qué tan grande era Goliat, ¿verdad? Un gigante, una persona que era más grande que las personas comunes y corrientes de esa época. Y aún así, hace referencia a que había personas que podían ser aún más grandes que Goliat, ¿cierto? Héctor, tienes tu mano levantada, adelante. Sí, aquí estoy checando y no dice la estatura de Og, nada más dice que su cama tenía 9 codos de largo y 1,6 metros de ancho. Ah, bueno, excelente. Muchísimas gracias por doble chequear eso. Lo interesante del gigante que vamos a hablar hoy es que la mayoría de las personas así gigantes, como por ejemplo Robert Waldo, tenían muchas enfermedades o eran prones a enfermedades como el cáncer o a que no se podían mover muy bien o a que se les podía lastimar los huesos muy, muy frágilmente, ¿verdad? Y el gigante al que vamos a hablar hoy, Goliat, era un guerrero. No era solamente una persona que era grande, pero una persona poderosa que podía correr, que podía matar, que podía asesinar, y era uno de los mejores guerreros de esa época. Entonces, con eso en cuenta y con lo que vamos a discutir, vamos a empezar hablando sobre Primera de Samuel, capítulo 17. Y vamos a hacer nuestras preguntas de considerar. En Primera de Samuel, capítulo 17, ¿quiénes son los personajes de esta historia? Alfonso, adelante. Sí, los personajes de esta historia son los filisteos, el ejército, Saúl, los hombres de Israel, Israel, Goliat, David, Isaí, los 7 o 8 hijos de Isaí, Eliab, Abinadab, Sama, el jefe de los 1000 o el jefe de los ejércitos, un guarda, su hija, Dios, su escudero, Dios es Jehová de los ejércitos,
y Abner el general y el propio Excelente, David. Alfonso. Excelente. Y una persona importante de la cual vamos a hacer referencia es al rey Saúl, ¿verdad? ¿Qué me pueden decir de lo que saben ustedes, de sus conocimientos básicos, de quién era el rey Saúl? Rápidamente, ¿qué me pueden contar? Roselva, adelante. Bueno, el rey Saúl fue un rey ungido por Dios y al cual se le dio el control de Judea, de Israel, y era el ungido del Señor, mas sin embargo, él se vanaglorió mucho, perdió la perspectiva y se fue alejando de lo que era la palabra del Señor. Y por eso es que por medio de Samuel se unge a David, ya que Saúl no estaba conforme a la voluntad del Señor porque él estaba ya adorando otros dioses, practicaba la brujería, esas cosas. Muy bien, Rosalba, excelente. Vargas, también tienes tu mano levantada. Correcto, el rey Saúl fue el primer rey, ya que ya el pueblo de Israel no aceptaba jueces, quería parecerse a los países que estaban alrededor, quería rey, por lo tanto, cogieron a él. De igual forma, él se desvía a causa de su orgullo, su altivez y no cumplía los requisitos para los rituales. Muchas veces lo quiso hacer él y entonces falló y a causa de eso Samuel lo amonestó varias veces. Y bueno, pues llegó el momento de, a causa de su desobediencia, acarrió consecuencias también hacia sus hijos, sus familiares. La monarquía le costó la desobediencia de él y los hijos pagaron. Ahí podemos ver que a causa de mi desobediencia también acarrea consecuencias con mis hijos. Excelente, Vargas, muy bien. Entonces, espero hayan puesto mucho cuidado a las respuestas de sus compañeros, porque el rey Saúl es una persona muy importante en esta historia y en la historia de nuestra siguiente lección, la lección número 7. También un poquito de contexto acerca de los filisteos, ¿verdad? Que son personajes de esta historia. ¿Quiénes son los filisteos? Es un grupo étnico, formaba parte de los que entonces eran conocidos como el pueblo o los pueblos del mar. Una de las claves de la fuerza militar, una fuerza militar muy grande de los filisteos, era el uso de armas de hierro. En 1 Samuel capítulo 13 nos dice que los filisteos tenían virtualmente el monopolio del proceso de fundación o de fundición de ese metal, lo cual los hace una fuerza militar muy poderosa, que tenía el control del hierro, de armas de hierro. Vamos a seguir con nuestra siguiente pregunta. ¿Cuáles son los objetos de esta historia? ¿Cuáles son los objetos de esta historia? Mayrelia, adelante. Ajá, bueno, yo coloqué aquí las 5 piedras, la bolsa, la onda, el palo o el bastón, pues, la espada, la lanza de hierro, la jabalina de bronce, el arpa, el casco de bronce, la coraza, el escudero, la bolsa de trigo, los 10 panes, los 3 quesos, el campamento. También vi que hablaban del león, oso y oveja. Excelente, Mayrelia, excelente. Alfonso, ¿tienes algo más que añadir? Sí, pues yo coloqué o escribí el monte, el valle, el campamento, el casco de bronce, la cota de malla, las grebas de bronce, la jabalina de bronce, el asta de la lanza, rodillo de telar, hierro de la lanza, 600 ciclos, escudo, las ovejas, el grano tostado, los 10 panes, 10 quesos de leche, prendas de ellos, el bagaje, las riquezas, caza, león, oso, cordero, manada, las quijadas, las garras, las manos, su ropa, casco de bronce, coraza, espada, uniformes,
su cayado, 5 piedras, el arroyo, su morral, la honda, carne, aves, bestias, campo, espada, lanza, jabalina, la cabeza, la tierra, la vaina, la puerta, las armas y las tiendas. Sería todo. Excelente, muchísimas gracias, Alfonso. Creo que sí Muy leí. bien. ¿En dónde ocurrió esta historia? ¿En dónde ocurrió esta historia? ¿En qué lugar ocurrió esta historia? Vamos a esperar a ver si alguien más desea participar. Yo sé que Alfonso se la sabe y está listo. Pero vamos a ver si alguien más sabe dónde ocurrió esta historia. Gracias, Alfonso. ¿Alguien más me pudiera contar dónde ocurrió esta historia? Mayreli, adelante. Bueno, yo coloqué aquí, el que estuve leyendo, dice, exactamente no sé decirle, pero dice que los filisteos, se concentraron en Soco, que pertenecía a Judá, y, y acamparon entre Soco y Aseca, el efeo Damín, dice ahí, ¿verdad? Y dice que los otros, los israelitas, pues, se reunieron en el campamento en el valle de Ela, pero Excelente. no. No, excelente. En el Valle de Ela. Muy, muy bien. Esta historia toma lugar en el Valle de Ela. Voy a ver si esto funciona porque lo acabo de hacer. ¿Tienen un mapa delante de ustedes? ¿Sí o no? ¿Cierto que sí? Si tienen un mapa delante de ustedes, alguien que me diga. Veo gente diciendo que sí, excelente. Tiene un mapa delante de Sí, sí, sí. ustedes de donde está las 12 tribus de Israel. Y este lugar, ustedes pueden ver mi mouse, mi cosita negra. Así es, afirmativo. Estoy yendo alrededor del reino de Judá, ¿verdad? Y este era el reino del rey Saúl y de Jerusalén, donde estaba Laquis, Hebrón y Bersabé. Y aquí a la izquierda, en esta parte rojita, era donde los filisteos vivían y el reino de los filisteos se llamaba el pueblo del mar porque estaban justo al lado del mar y tenían una gran potencia militar también en el mar. Y se supone, tenemos la idea de que el valle de Ela ocurrió justo en donde están estas flechitas, dentro del reino de Judá, donde los filisteos estaban atacando abajo al sur de Jerusalén, que era la capital. Entonces, solo es para que se hagan una idea, para que lo tengan presente de dónde está ocurriendo esta historia. Bueno, ¿cuándo ocurrió esta historia? Lo tengo aquí presente y se los voy a contar porque ya se las spoileé. Estamos unos 1000 años antes de Cristo. Si ustedes son personas que les gustan las genealogías, si les gusta saber muy bien las fechas de todo, esta historia, la batalla de Goliat y David, ocurrió 1000 años antes de Cristo, durante la época de los reyes de Israel, ¿verdad? Hablamos de Saúl, escogido como el primer rey de Israel. Hace 2000 años antes de Cristo, estamos hablando de Abraham. Luego, 1500 años antes de Cristo, estamos hablando de Moisés. 1000 años, David. Y 500 años, Esdra y algunos de los profetas. Para que lo tengan en cuenta. Cuando leyeron esta historia, ¿cuál es el problema que descubrieron? ¿Qué problema relevante está hablando esta historia? Rosalba, adelante. Tienes tu mano levantada. El problema básico allí es el dominio de otra cultura en función de que ellos consideran más poderosos por tener a Goliat y a sus dioses. Y en vista de que el reino de Saúl no estaba tan poderoso como era en sus principios cuando el Señor Jehová lo acompañaba. Entonces, básicamente el problema allí es eh, el control que a veces es como el sacudir de Dios cuando nos quiere hacer entender que no, las cosas no son con nuestras fuerzas, sino con las fuerzas de Él. Y entonces nos pone las pruebas al frente. En este caso, él como quiso llamar la atención del rey
Saúl para entender que tenía que volver a tomar el camino como él lo había predicho, si no iba a caer, lo iba a entregar en manos de sus enemigos, como lo hizo. Muy bien, Rosalba, muy bien. Noralba, adelante. ¿Cuál es el problema de esta historia? Bueno, yo un problema que veo muy revelante, perdón, es el miedo que Saúl tenía. O sea, el miedo porque prácticamente si él era el rey, él era el que mandaba ese pueblo, él era el que tenía que haber dado el primer paso para ir a derrotar a ese gigante. Pero entonces yo el problema lo veo ahí es que él no da el primer paso, o sea, él tiene el problema del miedo, o sea, el problema de olvidar que Dios en el pasado, o sea, venció y que le dio muchas victorias a él como rey y a su pueblo. Entonces, para mí es un problema pues grave ahí que yo veo en el rey Saúl. Sí, exactamente. Y también, no solo de Saúl, ¿cierto? Pero de todo el ejército de Israel, que ninguno de ellos quería luchar contra Goliat que los estaba amenazando. Muy bien, Noralba. Alfonso, adelante, tienes tu mano levantada. Sí, yo tengo tres eventos aquí. Dentro de los problemas? ¿Cómo derrotar al gigante? Uno, ¿quién pelearía contra el gigante? Y fueron 40 días donde estuvieron, pues ahora sí que en pánico, ¿no? Porque salía el gigante y los enfrentaba y los retaba y no había quien saliera a defender al pueblo de Israel. Excelente, Sediado. Alfonso. Muy bien. Gracias, Alfonso. Vargas, adelante, tienes tu mano levantada. ¿Cuál es el problema de esta historia? El problema de la historia podemos comparar a David con Saúl. Si hacemos una comparativa, era que Saúl estaba alejado de Dios. Y David cuando enfrenta a Goliat, él declara la palabra. Y por lo tanto Dios le dio la victoria. Cuando estamos con Dios, las cosas son diferentes. Ahí está el Muy problema. bien, muy bien. La comparativa entre David y Saúl. Excelente. Vamos a saltarnos esa pregunta. Pregunta número 7. ¿Se resuelve el problema que mencionamos? Y si sí se resuelve, ¿cómo se resuelve? Noralba, adelante. Bueno, el problema pues que acabo de decir, ¿cierto? Es lo de Saúl y el miedo que tenía. La forma como se soluciona es cuando David llega, o sea, o sea, no, casualidad no, para mí esa palabra no existe en las cosas del Señor. Es cuando David llega, por medio de Dios, llega hasta allá y por su curiosidad, por saber realmente qué estaba pasando, cuál era la guerra que había, o sea, él decide enfrentar a Goliat, pero porque él sabía que él tenía a Dios presente, porque él sabía que Dios estaba con él. Entonces esa es la forma de cómo se soluciona el problema. Muy bien, muy bien. Vargas, ¿tienes tu mano levantada? No, la dejé ahí, pero la solución del problema es como dice nuestra compañera, David solucionó la situación al no tener temor, no echó el temor fuera de él y entonces confrontó la situación con Dios. Muy bien. Gracias, Vargas, muy bien. Alfonso, tienes tu mano levantada. ¿Se resuelve el problema? Y si sí se resuelve, ¿cómo se resuelve? Sí, pastor, sí se resuelve el problema. Lo resuelve David enfrentando directamente a Goliat. En el versículo 17:45, bueno, en el capítulo 17:45 dice, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, Dios de los escuadrones de Israel, y él te ha puesto en mis manos. Y es así como lo derrota. Excelente. Sí, el rey Saúl permite que David luche contra Goliat, ¿verdad? Y Dios le da la victoria a David, pero la gloria es para Dios, ¿cierto? ¿Se resuelve el problema? Sí, Dios le da la victoria al pueblo de Israel, le da la victoria a David y la gloria es para Dios. Muy importante recordar ese punto principal, que David le da la gloria al Señor. Continuamos con nuestras preguntas de consolidar. Y esta imagen me gusta mucho porque si conocemos algo de David, es que era un joven, era una persona, era un niño, un adolescente.
¿verdad? Y qué loco es pensar que el rey de Israel tenía tanto miedo que permitió a este joven pelear contra este gigante. Y eso nos habla tanto de Dios. Y estoy emocionado de escuchar lo que pueden decir para estas preguntas. Bueno, como siempre les voy a dar la respuesta de qué se trata esta historia. Dios mostró su fuerza. Si hay algo que tenemos que recordar mientras vemos la historia de David contra Goliat, es que no se trata de David contra Goliat, sino se trata del poder de Dios. David es un joven, ¿cierto? Es un niño comparado contra un gigante poderoso, musculoso, que carga pedazos de metal en sí, tiene una lanza gigante. No es nada comparado con él, pero la historia no se trata de ellos, la historia se trata del poder de Dios. Dios mostró su fuerza ganando la batalla por medio de David, ¿verdad? Porque Dios utilizó a David, el cual mató a Goliat para la gracia y poder de Dios. Entonces, cuando leamos esta historia, recordemos eso siempre. Para la gracia y poder de Dios, Dios mostró su fuerza. Con eso en mente, ¿qué pecado, personal o general, nos enseña a confesar esta historia? Rosalba, adelante. Básicamente la falta de humildad, de humillarse ante el Señor, de obediencia al Señor, la falta de entender que no estamos donde estamos ni somos lo que somos por voluntad propia o por mérito propio, sino por voluntad de Dios, porque Él es el único que nos designa debido a que Él es el que nos utiliza como sus instrumentos para el propósito de su gloria. Amén. No tenemos esa confianza del recordatorio de que Dios es donde Dios nos pone en los lugares donde Él nos tiene que poner. Noralba, adelante, tienes tu mano levantada. Bueno, yo considero que uno de los pecados que de pronto me ha pasado mucho es que Dios necesita que nosotros demos el primer paso, así como lo dio David, porque él fue el que tuvo la iniciativa, se puede decir, ¿cierto? A veces podemos ver a nuestra iglesia con necesidades, a nuestros hermanos en la iglesia, y nosotros tenemos, digamos que esas capacidades, así como Dios dotó a David de muchas capacidades desde niño, porque la misma historia nos cuenta que Dios dotó a David de muchas capacidades para poder llegar a ese momento e ir a enfrentar a Goliat. Entonces, así Dios mismo nos ha llenado a nosotros de muchas capacidades para ser nosotros quien demos ese paso. O sea, Dios nunca abandona a sus hijos, Dios nunca abandona a su iglesia. Dios necesita hijos valientes como David y esta historia nos lo está recalcando. Dios nos necesita a nosotros, a sus hijos, para animar a nuestra iglesia, animar a nuestro pueblo, a nuestro barrio, a nuestra familia, a todo aquel a cual Dios está pidiendo que le llevemos una palabra de aliento. Amén, amén. Y si pudiera Pastor, clarificar algo para un momento, si pudiera clarificar algo en tu comentario, que es muy bien, porque yo conozco que tienes las buenas intenciones, es hacer referente a que cuando hablemos de si Dios nos necesita o no, ¿verdad? No es que si Dios nos necesita, pero es que Dios nos permite hacer parte de su ministerio, ¿cierto? Porque indiferentemente de cualquier cosa, Dios no necesita nada ni de ti ni de mí, y nosotros no somos nada comparados con el poder y el amor de Dios. Entonces, a la hora que hablemos de esa oportunidad tan grande que es de servir en su ministerio, hablemos de cómo Dios nos utiliza, ¿verdad? No por nada lo que hagamos hecho, ni porque tan inteligentes seamos, sino por pura gracia y amor de Dios para influenciar, para motivar, para mejorar, ¿verdad? La iglesia y la personalidad y el carácter de las personas con las que convivimos. Pero muy, muy bien, Noralba, eso es excelente. Que tenemos que ser dispuestos y oramos a que Dios permítenos ser tu instrumento, permítenos ser tu instrumento para llevar tu voluntad a cabo. Alguien tenía una pregunta. Es correcto, pastor, todo eso lo que ha dicho. Yo estaba también por decir ello, porque nosotros no tenemos que perder la fe en nuestro Señor Jesucristo, sino pidiéndole más bien fortaleza para ser su instrumento para su propósito y gloria de Él. Amén. Amén, excelente, José. Muchísimas gracias. Muy bien.
Héctor, adelante. ¿Qué pecado personal o general te enseña a confesar esta historia? Um, yo todo este capítulo, digo, hay dos maneras de verlo. Desde el punto de vista de Dios y cómo Dios eh, utiliza a sus escogidos para sus propósitos, pero también al revés. Y yo veo que el pecado aquí es la falta de fe. Aquí nos enseña claramente que uno de sus escogidos pierde la fe y tiene que venir el muchacho a recordarle que pues por su falta de fe es que tiene miedo y por su falta de fe es que piensa que no puede derrotar a Goliat y el muchacho por medio de Dios lo derrota y más adelante todavía pues David lo tiene en sus manos y no lo mata, ¿no? También parte del plan de Dios, ¿no? Entonces, yo este capítulo siempre que lo veo pienso en eso, ¿no? En cómo eh, perdemos la fe muy fácilmente y alguien más tiene que venir a recordarnos, oye, es por acá, Ujú. ¿no? Sí, señor, exactamente. No, la verdad es que yo estoy muy impresionado con todos ustedes porque son muy buenos teólogos. Están hablando los pecados más, que son un poquito más difíciles de encontrar, ¿verdad? Pero eso me gusta, que tengan eso muy presente. El recordatorio de que Dios puede funcionar con personas tan insignificantes como un joven para recordarnos de esa poquita fe que tenemos. Alfonso, tienes tu mano levantada. Sí, pastor, pues yo igual, yo tengo que es la falta de fe. Muchas veces vemos los problemas como gigantes y muchas veces no somos capaces de enfrentarlos cuando por fe tenemos el respaldo de Dios y podemos vencer a esos problemas. Entonces, es la falta de fe, uno de nuestros mayores pecados, ¿no? Que muchas veces pues los tenemos y los llevamos y no somos capaces de enfrentar, y pedirle a Dios, ¿no? Que de alguna manera nos saque adelante, nos impulse, porque sí, muchas veces hay ceguera espiritual dentro de nosotros. Caemos en algún tipo de problemas y nos da una ceguera espiritual y la falta de fe. Muy, muy bien. Uno de los pecados principales de esta historia, ¿verdad? Evidentes de esta historia, es el miedo, ¿verdad? Como Es muchos de ustedes correcto. ya habían dicho, la falta de fe, ¿verdad? Que nos lleva a tener miedo, que nos lleva a ser cobardes cuando enfrentamos peligros o grandes retos, ¿verdad? Apliquemos esta historia en nuestras vidas. No me lo digas, solo piénsalo. ¿Qué en este momento en tu vida, cuál es tu Goliat? ¿Cuál es ese gigante el que estás enfrentando, el cual no tienes ni la menor idea cómo vas a derrotar? Y ponte en ese estado de humillación, de recordar que fallamos al enfrentar esos gigantes. Yo, por ejemplo, ahorita estoy pasando un momento, o estaba pasando un momento muy difícil porque tuve que comprar un carro y me tocó venderlo hace poco. Y puede que esto sea insignificante para algunos de ustedes, pero es que yo nunca he tenido que comprar un carro en mi vida y no tenía ni idea cómo hacerlo. Y me parecía algo tan grande y tanta esfuerzo de dinero y tanto tiempo para arreglarlo y tantas cosas para cuidarlo. Y luego tener que encontrar a alguien para venderlo y cómo le va a vender. Y por una semana y media, casi 2 semanas, estaba en el peor momento de mi vida diciendo, Dios, ¿cómo voy a solucionar esto? ¿Cómo vas a solucionar esto? ¿Cierto? ¿Cómo vas a derrotar a este Goliat en mi vida? Y puede que tu Goliat sea un poquito diferente al mío, ¿cierto? Pero ¿cuál es ese gigante por el cual tú estás peleando en estos momentos? Y hazte la pregunta, ¿estás confiando en Dios o no? ¿O has confiado en Dios o no cuando tuviste que enfrentar a ese gigante? Y la verdad es que la mayoría de veces, por miedo a no saber cómo se va a solucionar el problema,
fallamos y somos cobardes y caemos en ese pecado que es desconfiar del poder y la autoridad de Dios. Rosalba, tienes tu mano levantada, adelante. Sí, ciertamente entre esos temores, miedos o pecados personales, yo considero que a veces nos cuesta confiar en las fuerzas y en la voluntad del Señor. Y como usted está explicando ahorita, yo considero que una de las mayor Goliat mío es ese no recibir. Yo nunca he aprendido a recibir. Yo soy buena para dar, pero mala para recibir. No me gusta de verdad recibir porque siento que es como que si me tuviesen lástima o algo, no. O sea, siempre me ha gustado más dar, más apoyar, ser el centro de todo, pero no recibir. Y eso me cuesta mucho, puesto que me hace también que mi carácter sea un poco más fuerte. Y eso es algo que yo sé que el Señor, y yo sé que tengo que rendir eso, pero me cuesta porque como usted dice, da miedo que uno dice, ay, si pierdo el control y pasa esto y viene aquello y lo otro, entonces es un constante, a veces parecen cosas simples para muchos, pero para otros es algo grande porque es algo a que no estamos acostumbrados. Y cuando es algo incierto, a veces dudamos en confiar en la voluntad del Señor, pero sí, no es fácil, pero sí se puede. Sí, señora, excelente. Muy bien. Pastor, Noralba, tienes tu mano levantada. yo quisiera, Pastor y hermanos, o sea, yo quiero como recalcarles algo que me dejó muy marcada esta historia y que me gustaría decirlo para ver si puede como ayudar a alguien en este momento, porque la verdad, mis hermanos, o sea, lo que nos está pasando con el temor, con el miedo constante, es no mirar atrás y mirar lo que Dios hace, no mirar el pasado y no mirar lo que Dios ha venido haciendo o vino haciendo en ese pasado en la vida de nosotros. En cambio, si tenemos o sea, constante revelación que Dios está con nosotros, que así como nos ayudó en el pasado, nos puede ayudar hoy con esta batalla que es Goliat para nosotros. O sea, podemos combatir el miedo. Entonces los animo a que miremos atrás de que es que Dios siempre ha estado con nosotros, Él nunca nos ha abandonado. Y ahora pues sí que menos que estamos más como enfocados en conocerle y el seguirle. Amén, excelente, Noralba. Muchísimas gracias por esas pastor, palabras de ayuda. Sí, José David, adelante. realmente nosotros los seres humanos, todos lo sabemos, pero ¿qué es lo que quiero decir con esto? Sabemos no afrontar la realidad. Sabemos realmente que pecamos. Sabemos que el cigarro hace mal, pero no lo afrontamos. Sabemos que la bebida hace mal, no lo afrontamos. Sabemos que el adulterio hace mal. Sabemos y sabemos muchas cosas, pero ¿cuáles? Perdemos la fe. No continuamos con fe en la oración para vencer todo esto, nuestros pecados, hermanos. Gracias. Excelente, José, muchísimas gracias. Por temas de tiempo, vamos a dar la palabra a Vladimir y vamos a seguir con nuestra siguiente pregunta. Vladimir, adelante. Sí, analizando la historia, para mí, por ejemplo, el rey Saúl, una de las cosas que le pasó fue que se olvidó. Y yo creo que a nosotros o sea, nos ha pasado que nos olvidamos quiénes somos realmente. Y el rey Saúl le pasó eso, se olvidó que había sido ungido por Dios. Y él tenía la unción de Dios que iba a estar siempre con él. Y puso su confianza en su ejército. Ya vemos que la historia dice que hasta ofreció a su hija para aquel que se quería enfrentar con Goliat. ¿Sí? Por ejemplo, David, siendo un joven pequeño, pero él tenía algo que era la confianza en Dios, porque Dios ya le había demostrado que hasta podía matar un oso, ¿sí? O sea, tenía esa confianza y dice, y este gigante para mí no es nada. ¿Por qué? Porque él ponía su mirada en Dios, no realmente en Goliat, porque ya él había vivido y a veces nos olvidamos nosotros, como decía la hermana, de todo lo que Dios ha hecho en nosotros, que esos Goliat que hemos ya destruido y vemos un Goliat y lo vemos con un problema grande.
Y en vez de ver el problema, tenemos que ver que tenemos un Dios más grande que ese problema. Eso es realmente lo que nosotros debemos aprender en esta historia, es afrontar, porque si ya tenemos el Espíritu Santo, dice que el Espíritu Santo nos da poder para afrontar cualquier situación de nuestra vida, porque creo que tenemos un Dios muy, muy poderoso. Por eso dice Filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero a veces se nos olvida eso. Amén. Amén, excelente. Y estamos ya hablando también de ese amor de Dios, ¿cierto? Y me alegra mucho que eso lo tengan presente incluso en estos momentos del pecado, porque lo que más importa no es lo que hagamos hecho ni es cómo hemos fallado, sino el amor de Dios. Entonces, en esta historia, ¿dónde vemos el amor de Dios? ¿De qué manera vemos el amor de Dios? Vargas, tiene su mano levantada, adelante. Bueno, el amor de Dios en esta historia lo puedo notar que en todo momento respaldó a David. El respaldo de Dios está con su pueblo, ahí está el amor, y le dio la victoria. Sí, que Dios respalda a su pueblo. Y como Él respalda a su pueblo, también nos respalda a nosotros porque somos sus hijos, amados y redimidos. Muy bien, Vargas. Rosalba, adelante. ¿Cómo ves el amor de Dios en esta historia? Yo lo veo en el versículo 37 cuando dice, añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Es decir, ahí Dios demuestra el amor con nosotros cuando siempre nos protege, nos cuida, siempre y cuando nosotros estemos dentro de su voluntad. Amén. Excelente, Rosalba. Muy, muy bien. Alfonso, adelante, también tienes tu mano levantada. ¿Cómo vemos el amor de Dios en esta historia? Sí, yo el amor de Dios lo veo en el respaldo que Jehová de los ejércitos le da a David. Sí, en el versículo 45, Dios respalda a David, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, Dios de los escuadrones de Israel. Y ahora sí que dándole la victoria, ¿no? ¿Y qué victoria? Ajá, porque marca, pues ahora sí que a David y comienza ya con la unción que llevaba de Samuel, pues empieza una vida victoriosa, aunque después pues se desvía un poco, pero vuelve a retomar el camino. Amén. Sí, Excelente. ¿Alguien más? El amor de Dios en esta historia. Pastor, el amor de Dios también se manifiesta en Saúl, en la cual él, al verlo tan pequeño, no lo quería mandar a luchar con Goliat, pero sin embargo se acuerda de nuestro Señor Jesucristo, de Jehová, Dios, cuando le habla a su Dios, Jehová está conmigo. Entonces él ya confía en él, en Jehová, y lo manda a David a la lucha. Amén, amén. Vamos a tener cuidado de no enseñar que la historia de manera simplemente representa al pequeño ganándole al grande, ¿cierto? El significado de esta historia se encuentra y es claro en Primera de Samuel 17 al 47, cuando David dijo, todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza. La batalla es del Señor y Él los entregará a ustedes en sus manos, en nuestras manos. No se trata del pequeño contra el grande, sino se trata de que cualquier grande que trate de enfrentarse al pueblo de Dios, contra Dios, ha sido y será derrotado. Nuevamente, no se trata del pequeño contra el grande, sino que cualquier gigante en nuestras vidas, cualquier gigante que te esté atormentando, ¿verdad? Ha sido y será derrotado por Dios. Y Él nunca falla, no falla. Y que nos llene esa paz, ese corazón tan grande de Dios y que nos dé paz de saber de que Él está ahí para nosotros. Mayreli, tienes tu mano levantada. Ajá, pastor, yo tenía eso, pero como usted estaba hablando ahí, ajá, dice que
Yo coloqué aquí, o sea, busqué pues que dice que enseñanza nos deja Samuel. Bueno, eso, que él dice que pueden tener todas las armas que tengan, pero la mejor arma era la de él, porque era la de Dios, ¿verdad? Era el poder de Dios. Y eso exactamente iba a decir. Amén. Y recordemos que así como Dios le dio la victoria a David y al pueblo de Israel, Dios nos da la victoria a cada uno de nosotros. Y a veces eso no significa que todos los gigantes de nuestras vidas se van a desaparecer en un instante, porque igual vamos a tener problemas por diferentes circunstancias, pero sí significa que el gigante más grande, que la muerte eterna en el infierno ha sido derrotado y que tú y yo, por gracia, paz y fe en nuestro Señor Jesucristo, vamos a tener vida eterna en el cielo. Y esa es la victoria más grande que tú y yo podemos tener. Y bueno, quería hacer referencia a eso porque no quería que se nos olvidara tampoco. Sigamos adelante. ¿Qué te enseña Dios a pedir y hacer por gratitud a Él? Noralba, adelante. Bueno, yo antes de eso quería como, o sea, dar unos, digamos, unos pequeños puntos de un mensaje, o sea, lo que la historia en sí deja en mi vida, ¿cierto? Que es confiar en Dios, a no perder el tiempo y aprovechar el tiempo que Dios nos da para tener una vida espiritual constante, para poder enfrentar las batallas, ¿cierto? Pero contando siempre con Dios, de saber que el nombre de Dios debe ser honrado por nuestro testimonio y que no tenemos que tener ningún temor ante las adversidades. Eso Amén. quería opinar. Excelente, Noralba. Muy buenos puntos, muy buenos recordatorios. Muchísimas gracias. Alfonso, tienes tu mano levantada. Alfonso. Sí, sí, tenía el micrófono apagado, pastor. Sí, ¿qué me enseña Dios a pedir y hacer? Bueno, aquí yo pediría dos cosas, obediencia y humildad. Recordemos que por la obediencia o por la desobediencia, Saúl pierde el respaldo de Dios, la unción de Dios, porque cuando lo manda a destruir a los amonitas, le dice, no tomes nada, destruye todo. Pero Saúl, tomando varias cosas, bueyes, cosas, bueno, y repartiéndolo entre sus soldados, y se lo revela Jehová a Samuel, y va y le dice, ¿sabes qué? Pues ya la regaste, has perdido el respaldo de Dios. Ajá, entonces no olvidemos también la desobediencia de Eva y Adán. No tomen de ese fruto. Entonces, yo lo que pido y lo que pediría, pues sí, es la obediencia, la humildad, el poder, para poder hacer, pues las cosas que Dios me mande obedientemente. Sería mi aportación. Excelente, muy bien, Alfonso, gracias. Jerónimo, adelante, tienes tu mano levantada. Tienes tu micrófono apagado, Jerónimo. Jerónimo, tu micrófono está apagado. Miremos que el señor, ¿cómo está, profesor? Bien, gusto en verte otra vez. Un placer estar nuevamente porque tenía problemita con el internet. No te preocupes, adelante. Bueno, lo que me enseña el señor es que lo que me dice Josué 1:9 dice, no temas ni desmayes porque donde tú estés, ahí estaré yo. Y eso es lo que pasó con David, como dice usted, no hay ni un pequeño ni un grande, sino que David lo que clamó fue a Dios, ¿ve? Y con una sonda y una piedra fue que derrocó. Suponer como pensar yo cuando aquí hubo una gran desgracia en Nicaragua el 2018 de abril y yo andaba, tenía que ir hasta 16 kilómetros a ver la iglesia y a mí me pararon unos policías y me dijeron, ¿qué sos vos? Yo soy pastor, me dice. Pero andaba, me dice, porque ya va el alba, ya va el estable, pero vos sos, me dice, padre. Sí, yo tengo dos hijos, le digo yo. Mira, yo diciéndole. Entonces me dice, ¿te la ves, vulgarcito? No, pues me estás preguntando, le digo yo soy pastor, le digo yo, soy predicador. Me dice que no me comparo como un pastor, sino que me comparo como un predicador llevando las buenas nuevas, le digo, porque el pastor solamente es Jesucristo, le digo.
Y eso es lo que siempre me tuve, no desmayo, porque siempre me dio a estar conmigo. Vino el COVID, lo mismo me agarró, pero yo nunca dejé de predicar el evangelio. El miedo para mí, yo no lo conozco. El único miedo que tuve era perder a mi esposa de su enfermedad y todo, pero gracias a Dios tenía la fe en Cristo Jesús que mi esposa se iba a mejorar. Con unos problemas ahí todavía, pero se mejoró. Y ahí, pero Amén. me atacó de vuelta el Goliat con el internet. ¿Ve? Pero ya gracias a Dios, pues, estoy aquí, entré tardito, pero estoy en casa aportando un grano de arroz porque eso es lo que me hace Cristo aprender. No, gracias, Jerónimo. Gracias por estar aquí. Gracias por compartir tus comentarios con nosotros. Rosalba, adelante, tienes tu mano levantada. Bueno, yo creo que básicamente para mi criterio y mi parte personal, a pedirle sabiduría y obediencia para mantenerme firme en su voluntad y así aprender más y poder escudriñar mejor su palabra con el propósito de que mi fe se afiance tanto que nada me pueda mover de su centro. Y así simplemente al amarle más es más productivo, considero yo, porque cuando uno ama algo o decide amar algo, hace todo con amor y voluntad, no por imposición ni por nada, y todo fluye más fácil. Entonces Amén. considero que más que todo la sabiduría para poder discernir, entender la palabra, para que así se fundamente el más en mí. Amén, excelente. Vargas, adelante, tienes tu mano levantada. Ese es correcto. O sea, lo que yo puedo observar ahí, ¿qué me enseña Dios a pedir? Una de los pecados de Saúl fue la envidia hacia David. Ahí afloró, que saque la envidia de mí, porque la envidia nos afecta mucho, lo vemos a nosotros prosperar, si estamos en Cristo, que nos libere de eso. Y el otro punto importante, hacer por gratitud a él. ¿Qué hizo David? Servir a los demás como sirvió él a costa de su vida para nosotros. Eso. Excelente. Amén. Muchísimas gracias, Vargas. Noralba, adelante, tienes tu mano levantada y luego seguimos con nuestra siguiente pregunta. Bueno, ¿qué me enseña Dios? Me enseña que en la vida voy a tener muchos Goliat, ¿cierto? ¿Y qué me enseña Dios a pedir? Su presencia, porque no es en mis fuerzas, es en las fuerzas del Señor. Excelente. Amén, amén y amén. Dios no nos promete una vida fácil, pero nos promete que está ahí para rescatarnos y para estar con nosotros y para caminar con nosotros a lo largo de todas nuestras dificultades. Y que al final de todo, siempre, siempre, siempre con fe en Él, vamos a estar en los cielos, regocijándonos con ese amor tan grande que Él tiene preparado para nosotros. Rápidamente, ¿cuándo sería una buena oportunidad para compartir este mensaje? Héctor, adelante. Esto me causó risa porque cuando estaba yo haciendo mis notas para la clase, lo primero que me vino a la mente fue una frase que he visto en autobuses, en camiones, en libros, que por todo no sé a quién se le ocurrió, pero así resumo yo todo este capítulo, es fe en Dios y adelante, ¿no? Y me dio mucha risa porque sí, o sea, la he visto y realmente la ve y así, ok, está bien, pero es bien profunda, ¿no? El miedo es el pecado, entonces, ¿cómo combatimos el miedo? Pues teniendo fe en Dios y dándole para adelante. Amén, amén y amén. ¿Alguien más? ¿Cuándo sería una buena oportunidad para compartir este mensaje? Rosalba, tienes tu mano levantada. Una buena oportunidad sería cuando veamos a una persona o un hermano en una situación un poco o un problema que él no vea a simple vista la posible solución y se le dé esa fortaleza para que él entienda que todo en la vida tiene una solución si lo dejamos en la voluntad y en el tiempo perfecto del Señor. Que a veces no tenemos que luchar con nuestra fuerza,
que a veces tenemos que dejar a veces estar tranquilos y someternos en oración para que sea la voluntad del que se imponga, porque siempre la voluntad del Señor es mejor. Entonces, en esos momentos que a lo mejor una persona necesita ese apoyo, dar a entender lo que significó esta historia y cómo se obtuvo una victoria confiando en Dios, así también puede hacer él con cualquier otra cosa de menor impacto que esto, pues. Excelente. Muy bien, Rosalba, muy bien. Alfonso, tienes tu mano levantada. Sí, pastor, pues para mí sería en todo tiempo salir buscando, buscando el respaldo de Dios para que por medio del Espíritu Santo pues ponga palabra en nuestras bocas, ir preparados para dar el mensaje a familiares, amigos, personas que podamos abordar en la calle y nos den esa accesibilidad de poder platicar con ellos. Ajá, y pues sí, para mí sería en todo tiempo. Gracias, Alfonso. Y Vargas, ¿tienes tu mano levantada? Vargas. Si no, no hay problema. Héctor, ¿tienes tu mano levantada? No hay problema tampoco. Jerónimo, ¿tienes tu mano levantada? Esto se puede hacer, hermano, cuando nosotros leemos bien la historia. Podemos hacerlo como decirle, hermano, con amigos, cuando estamos reunidos con amigos, cuando estamos reunidos con familia. Esto yo lo hice con una familia, un jefe mío, pues, licenciado, que se le ha muerto a la mamá y estaba destrozado. Y me acordé de esta historia de Goliat y yo le dije y lo comencé le digo yo, no te voy a dar el consuelo de Dios y no que Dios, pero luchar, como luchó David con Goliat, y lo venció, resignate que esta es una situación que tiene que suceder porque nosotros nacimos y vamos a ir a dar testimonio de esta tierra. Ve, el Goliat que vos tenés ahorita te está atormentando, pero no te atormenté, dale gracias a Dios, porque me gustó ver esto. Yo le contaba la historia de esto y la mucha historia que he aprendido de usted, yo le comienzo a decir, pero es el momento en la situación, momento en situación cuando te encontrás con amigos drogos, que yo me los he encontrado, yo les hablo. Amigos que están metidos en el licor, yo les hablo también, ¿ve? Como decía nuestro hermano José David, ¿ve? Pero esto tenemos que hacerlo nosotros, llamarle a la situación conforme a la historia o conforme dice la Sagrada Escritura, porque hay veces mucha gente son muy reprochadas. ¿Ve? Yo me he sentido que mucha gente me dice, ¿dónde está Dios? ¿Acaso estás atado en el cielo para ir? Me basta con solo la Sagrada Escritura conocerlo, digo yo, porque no tengo valor verlo frente a frente, digo yo. Entonces, yo siempre logro esta historia y usted que nos cuente y los otros profesores las logro cuando estoy con amigos, con familiares, con parientes y así donde yo logro hacer estas historias. Amén. Excelente. Muchísimas gracias, Jerónimo. También otra oportunidad que pueden que tengan ustedes, a los niños les encanta esta historia, ¿verdad? Entonces, si algún día ustedes tienen un grupo de niños o si tienen la oportunidad de compartir esta historia en su iglesia con el grupo de niños o con estudiantes de una escuela, esta es una muy buena historia que pueden compartir con ellos para recordarles que Dios está con ellos en el día de la batalla y lo pueden actuar y todo. Hay diferentes formas de hacerlo, pero solo para que lo tengan en cuenta. Nuestro tema importante del día de hoy no nos va a tomar 20 minutos, nos va a tomar un poquito menos. Pero sí me gustaría que si ustedes tienen alguna pregunta, por favor, no tengan miedo de preguntar, porque sí me gustaría que nos quedara muy claro bien la genealogía de Abraham, ¿verdad? Y vamos a hablar de la genealogía de Jesús, que es parte de esta genealogía también, y de David, y de María y de José, y solo quiero que lo tengan en cuenta para su beneficio propio y si en algún momento eh, hay una promesa de Dios que habla de la descendencia de una cierta persona, sepan de dónde viene esa cierta persona. Pero vamos a empezar con lo siguiente. Las promesas de Dios y la genealogía, vamos a empezar hablando con Abraham, ¿verdad? El padre de los profetas, el padre de todo el pueblo de los judíos,
reconocido por todos como la primera persona a la que Dios le da esa promesa de la descendencia más grande que las estrellas en el cielo y más grande que la arena del mar, y de que de él vendrá el Hijo redimido de Dios para salvarnos del mundo, ¿verdad? Dios le da la promesa a Abraham en Génesis 12 y 17 de que su familia, de la familia de él, vendrán reyes, no solo reyes, pero también el rey de reyes. También les da la promesa de que por medio de su familia, Dios bendecirá a todo el mundo por medio de la familia de Abraham. Y también le prometió que la tierra de Canaán sería donde ellos iban a habitar, que sería Jerusalén y la tierra tan dulce como la miel y llena de leche. Abraham tuvo un hijo, Isaac, conocemos esa historia muy bien de cuando que lo tuvo que sacrificar, pero vamos a hablar un poquito más sobre Jacob. Jacob es el padre de las 12 tribus de Israel. ¿Se acuerdan del mapa que yo les mostré al principio de la clase que tenía las 12 tribus ahí rápidamente? ¿Verdad? Las 12 tribus de Israel son los 12 hijos de Jacob que fueron divididos el terreno entre ellos. No se te quitará el cetro, Judá, y es el hijo principal de Jacob. Todos los hijos de Jacob en algún momento fallaron respectivamente, y el único al que Dios le dio la promesa de que él vendría el Mesías y el Salvador fue a Judá. Y dice así el versículo, dice, no se te quitará el centro, Judá, ni el símbolo de poder de entre tus pies, hasta que venga Silo. Silo es el rey de reyes, y en torno a él se congreguen los pueblos. O sea, la descendencia de reyes, y el rey eterno iba a ser de la tribu de Judá. Y en el lugar de Judá está Jerusalén, y era donde David fue rey, que hablamos al principio de esta historia, donde Saúl fue rey también. Judá tomó como su esposa a Tamar, y tuvieron sus hijos y sus descendientes: Fares, Esrom, Aram, Aminadab, Nazón, y luego vamos a llegar a Rahab. La historia no está completa, hay ciertos nombres que nos saltamos, pero solo es para que tengan referente de la genealogía de lo que estamos hablando. Perdón, me tengo que volver rápidamente. Vamos a hablar de Rahab, ¿verdad? Rahab habíamos hablado de ella, si ustedes se recuerdan, hace unas lecciones, que fue la prostituta de Jericó, ¿verdad? La madre de Boaz y ancestro de Jesús. Una gentil. ¿Qué es un gentil? Una persona que no es judía, ¿verdad? Hasta el momento, toda esta descendencia era judía, y Rahab no era judía. Rahab tomó como su esposo a Salmón, y tuvieron un hijo que se llamaba Boaz, y Boaz tomó como esposa a Ruth. Y si ustedes conocen la historia de Ruth, hablamos de que también ella era una persona gentil, no judía, pero que de ella vendría la descendencia de Jesús. Ellos viven en Belén. Boaz se casa con Ruth, una moabita, y es la bisabuela del rey David. Y este libro es el libro de Ruth. Son 4 capítulos, se los recomiendo que lo lean, muy, 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 muy buenos. Ellos tuvieron hijo Obed, luego Obed tuvo a Isaí, que fue el padre de David. Isaí es el nieto de Boaz, vivió en Belén y tenía 10 hijos, ¿verdad? La historia de David la conocemos muy bien. Fue el último de sus hijos fue el último de los hijos de Isaí que fue escogido como el que fue se me olvidó la palabra, le echaron aceite, anontado, no interesa en inglés, pero se me olvidó la palabra en español. ¿Alguien se la sabe? Engendrado no fue. Ungido. Ungido, muchísimas gracias. El cual fue ungido por Dios, por Samuel, para ser el nuevo rey de Israel. Isaí tuvo 10 hijos. David tomó como esposa a Betsabé y tuvo bastantes hijos. De Salomón viene Roboam, y de ahí viene aquí abajo, si pueden ver mi mouse, la parte morada es la descendencia de José. José, el padre legal de Jesús,
José, el padre legal de Jesús, es descendiente de David, al igual que María, la madre de Jesús, es también descendiente de David. David tiene el hijo Salomón y tiene el hijo Natán. Esto lo podemos confirmar en los evangelios, el evangelio de Lucas y el evangelio de Mateo. Tienen ambas genealogías de Jesús y una es la genealogía de María y otra la de José. Y ambos padres están relacionados y vienen de descendencia de David. Jesús de verdad es el Hijo del Hombre. En su linaje hay gente pecaminosa, escandalosa, y aún así Dios les mostró gracia. En cada una de estas personas no vemos a personas perfectas, sino vemos a personas que fallaron, vemos a personas que fueron débiles, y a personas que sufrieron por su pecado, pero que fueron bendecidas por Dios. Aquí tenía otra diapositiva que nos muestra más, también un poquito más cerca, lo mismo que les acabo de mencionar. Pero ¿alguna pregunta sobre la genealogía de Jesús? ¿Alguna pregunta? La idea, adelante. Pensé que escuchaba alguien, perdón. La idea es que mientras sigan aprendiendo de las escrituras, se empiecen a familiarizar un poquito más con la genealogía, porque hay muchas referencias de Jesús como el hijo de David, y la importancia de que se le refiere al hijo de David no es solo de que es su descendiente, pero de que es el rey de reyes que Dios le prometió vendría de David, vendría de Jacob y vendría de Abraham. Entonces, cuando en la Biblia, en el Nuevo Testamento, hablan de y le hacen referente a Jesús como el hijo de David, el hijo de David, no hace solo referencia a que es descendiente de David, sino a que es el rey de reyes, el Mesías, ungido por Dios para rescatarnos de nuestro pecado. ¿Alguna pregunta antes de concluir la clase? Excelente. La tarea para la clase que viene, y hago referencia a que nos vamos a reunir a nuestra hora común y corriente. Bueno, para mí son las 8:30, para algunos de ustedes debe ser las 7:30, para los otros las 9:30. Pero hora común y corriente, no 30 minutos más tarde, el martes que viene. La tarea es ver el siguiente video, la lección número 7. Voy a mandar el video por el WhatsApp y leer Segunda de Samuel, capítulo 5 y capítulo 7. Vamos a hablar del rey David. Leer Segunda de Samuel, capítulo 5 y capítulo 7. Y voy a mandar la tarea nuevamente por el grupo de WhatsApp para que la tengan presente. Si tienen alguna duda, no duden en contactarse conmigo por privado. Y vamos a cerrar con una oración. Oremos. Padre, te damos las gracias por darnos la bendición de reunirnos esta noche. Te pido bendigas y les dé paz a cada una de las personas que asistió a este estudio bíblico, que asistió a esta clase en esta noche. Ayúdalos a recordar de que cualquier gigante que estén enfrentando ha sido derrotado por medio de tu palabra y por medio de tu trabajo en ellos. Hazlos tus instrumentos, Señor, para que le lleven la palabra a muchas otras personas y para que siempre recuerden el amor de Dios en sus vidas. Que recuerden todos los grandes hechos que has hecho por ellos y todas las cosas que han de venir en tu nombre y por el sacrificio de tu Hijo. Todo esto más lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén, amén, amén. Muchísimas gracias por conectarse y nos vemos el martes que viene. Amén. Pastor, que lo vaya bien. Gracias, igualmente. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches.